Un gusto darle la bienvenida a nuestros invitados. Zairena Barbosa es colega de Actualidad 1020. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Muy buenas noches. El prestigioso periodista venezolano Rafael Poleo nos honra con su presencia. Señor, gracias por estar aquí. Muy amable. Gracias a ustedes. Zairena, ya estamos entrando en el mundo de lo alucinante hace tiempo. Sí, hace rato. Pero este capítulo parece que rebasa la imaginación. Lo que es la invención de este nuevo viceministerio de la Suprema Felicidad Social no es un invento naturalmente que se le ocurriera a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela. Acuérdense que él no es una persona muy brillante. Aun cuando a la gente le parezca... Sí, no es una persona que tenga mucha creatividad ni iniciativa. Aun cuando le parezca mentira a la gente, el concepto de la Suprema Felicidad Social está establecido como una estructura básica de cumplimiento del Plan General de la Nación en Venezuela, y es un mecanismo a través del cual se evalúa la entrega de presupuesto a las gobernaciones y alcaldías, dependiendo de si el proyecto que presentan o no podría alcanzar la suprema felicidad social para la razón que se ejecuta. Algo más abstracto y loco que eso, bueno, eso y que le inoculan veneno o que multiplica pena, es más o menos parecido. Pero en este caso ya lo llevó a la realidad, ya creó un viceministerio, y la pregunta, por lo menos la que yo me hago, ¿cómo se le llama al ministro? ¿El ministro feliz? ¿El viceministro feliz? ¿El viceministro happy? Yo quisiera saber, por ejemplo, que en esto tiene que ver mucho con el video que acabamos de observar, de la pelea y la discusión de la gente por un kilogramo de harina pan, por la escasez. Golpeándose por una bolsa. Evidentemente, eso si hablamos de lo que es el 80% del desabastecimiento total en Venezuela, que hace que necesiten importación masiva, o de los 25.000 muertos al año con el que va a cerrar la cifra roja en Venezuela este año. Mencionó al titular del régimen, Zairena, a Nicolás Maduro. Este es el anuncio oficial de ese momento para la historia. El viceministerio para la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Un viceministerio de coordinación de estas misiones, grandes misiones presidenciales, que tendrá el objetivo de la suprema felicidad social. Ir a atender a los compatriotas con discapacidad, y atender a los compatriotas que están en la calle, y atender a nuestros viejitos y viejitas, a nuestros niños y niñas, ir a atender lo más sublime, lo más sensible, lo más delicado, lo más amado para un ser que se dice revolucionario. Con Rafael Poleo logra algo extraordinario, que es mantener la seriedad ante lo que estamos escuchando. Algún esfuerzo, ¿sabes? Tiene que ser difícil. Algún esfuerzo. Mira, estas no es más que son maniobras distraccionistas. No hay dinero, no hay comida, y hay que darle algo a la gente. Se le da este tipo de cosas un poquito esotéricas, un poquito dentro de la línea de la meditación trascendental. Tú obtienes la felicidad superando las cosas materiales, elevándote por encima de las necesidades del cuerpo. Y es lo que enseña Saibaba, que es la religión de Maduro y de su esposa. Ellos son Saibaba, y fueron allá a la India cuando Saibaba, el llamado Saibaba, estaba vivo antes de que se muriera, que ocurrió hace unos meses, ¿no? Y se supo que era un farsante y era un bribonazo que se había hecho inmensamente rico y además pedófilo, y que se aprovechaba la ingenuidad y la simplicidad o simpleza de las personas que creían en él. Y eso es una manera de, por lo menos, preservar la adhesión de un 30-35% de la población que en Venezuela está en las clases llamadas, en los niveles llamados E y D de la sociedad, la gente verdaderamente menesterosa. Y ellos, imagínate, con eso es que se forman los grandes movimientos, esos delirantes. Y ahora hay elecciones en diciembre y, por supuesto, las encuestas, que a nivel oficialista nadie las quiere revelar, están indicando que perderían en el marco de lo que fuera una elección limpia. Por supuesto, no se debe esperar una elección limpia cuando algo donde hay tanta suciedad es responsable del control del sistema. Mientras tanto, la gente pasea por Venezuela y dice cosas como estas en la capital. Venezuela del pueblo. Esta es la Venezuela que el gobierno quiere. Esta es la Venezuela sumisa y pendeja
que hace una cola por un paquete de harina pan, por 1 kilo de leche, por 1 kilo de azúcar, por 1 litro de aceite. Esta es la Venezuela por la que tenemos que votar otra vez rojo, rojito, el 8 de diciembre, para que nos sigan teniendo como unos bolsas. ¿Ok? Esta es la Venezuela que queremos para nuestros hijos. Uno de nuestros compañeros de trabajo me contaba, llegó hace 4 años de Venezuela, en el mercado negro se necesitaban 7 bolívares para comprar $1. Estamos hablando del 2009. Hoy, hace cuestión de 2 horas, se necesitaban 53 bolívares para comprar el mismo dólar. Y don Rafael me decía que no es de extrañar que suba 10, 20, 30 bolívares más en el correr de los próximos 60 días. Sí, se puede acercar a los 100 bolívares por dólar. Es más, ahorita está subiendo a una velocidad de 1 bolívar diario, ¿eh? Ayer estaba a 52. Zairina, mencionaste una cosa del presupuesto y hay un ángulo que se me ocurre por eso mismo que mencionaste. También este cuento del viceministro de la Suprema Felicidad puede apuntar en el estado de Miranda no alcanzan los elementos para la Suprema Felicidad, claro. No van a tener fondos federales. No solamente eso, que ya no los tienen, ya les es difícil alcanzarlo de por sí desde hace ya varios años, sino que va a ser un mecanismo para darle forma a quizá el referéndum que pueda quitarle el poder a Enrique Capriles Radonsky. Es un mecanismo que ellos van a utilizar también para represión política, para persecución política. Esto no es nada aislado. Pero yo lo que digo es que ellos han descubierto la fórmula para alcanzar la Suprema Felicidad Social, eso tienen que patentarlo. Para algo tiene que servir, porque la gente que estaba en esa cola para nada tenía una cara de felicidad. Yo me imagino qué va a pasar, por ejemplo, con los 25.000 muertos al año que hay en Venezuela. El 80% de esos 25.000 muertos al año tienen entre 30 y 50 años. Dentro de 10 años, 20 años, Venezuela va a ser un país de huérfanos. ¿Tú crees que ellos van a tener cara de suprema felicidad? No, son gente de las clases sociales más humildes, claro. ¿Sabes? Los muertos. Claro. Los muertos son los pobres. Que teóricamente iban a ser los privilegiados por esta los que están revolución. A obtener la suprema felicidad. Le mostramos al señor ese que indignado hablaba mientras mostraba la fila para la harina pan. Al principio del programa les mostramos el resultado de lo que pasó después. Apareció la bolsa esa. Por las dudas nos ha ocurrido que a veces alguien dice, me perdí el comienzo. Esto es lo que ocurrió cuando apareció una humilde bolsita de harina pan. Es horrible, la bolsa pasa de mano en mano como en el fútbol americano, se quitan... Me parece que estuvieran ¿A qué realidad se les parece ese video que acabamos de ver? De la lucha por tener por lo menos una bolsa de harina pan. En Venezuela está pasando lo que ya hace muchos años pasa en Cuba. La gente se despierta hoy pensando cómo consigue una bolsa de harina pan y cómo llena sus necesidades, por lo menos las básicas, durante el día de hoy. Estamos hablando de que utilizan la pobreza y la miseria como un recurso para el control total. Esto es el secuestro hasta de las necesidades individuales de cada persona en Venezuela. Ahora, ten en cuenta que eso está pasando en un país acostumbrado a la abundancia. Claro. En todos los niveles sociales. En Venezuela había abundancia y sobre todo había abundancia de comida. El venezolano era un tipo con sobrepeso y que había aumentado en los últimos 30 años, el nivel medio de la estatura aumentó 12 centímetros. La gente empezó a ser grande como tú. Tipos grandotes, bien alimentados en los últimos... Desgraciadamente se avecina el viceministerio de la baja estatura. Y de la gente desnutrida. Y además, si tú tomas en cuenta que ellos están utilizando los mecanismos de represión política y de pobreza para seguir controlando más aún, tú sabes lo que se espera que suceda en Venezuela a través de la creación de este viceministerio de Suprema Felicidad Social dentro de 2 meses más, cuando lleguemos a las elecciones. Más o menos, ¿cuál es la expectativa que va a ser el futuro venezolano y la represión dentro de 2 meses de aquí a que sean las elecciones en el mes de diciembre? Horror de horrores. Gracias por acompañarme. Un placer tenerlos aquí, muy pero muy amable.
Vámonos a un paréntesis. Al regresar, 30 años de la invasión a Granada, vamos a hablar con un veterano de esa guerra y con un analista que lo vio el veterano tirándose en paracaídas, el analista desde Cuba. Ya volvemos.